Andrés Ortigosa, coordinador de los JFM de Málaga. Hola, muy buenos días a todos. Efectivamente, soy Andrés Ortigosa y muchísimas gracias por esta pequeña introducción por parte del profesor Alejandro Rojas. Antes de dar paso a la conferencia inaugural del estimadísimo profesor Antonio Diegues, de quien haré después una pequeña introducción, me gustaría decir un pequeño recorrido, ¿no?, JFM muy básico, aunque el profesor Alejandro Rojas ya lo ha hecho magníficamente. Y es que JFM, como todos sabemos, y los que no sabéis, pues por si acaso se los comunico por aquí en directo, es una asociación sin ánimo de lucro que lo que busca es promover la filosofía, promoverla dentro de Málaga en todos los niveles. Hay veces en que hemos sido voluntariados, hay otras veces en que organizamos simposios, intentamos promover el pensamiento de los filósofos que están en Málaga. Esta, como bien ha dicho el profesor Alejandro Rojas, mínimo ha habido 3 generaciones. Empezó con el propio profesor Alejandro Rojas cuando era 12 años más joven, porque ya era la 12ª edición. Después pasó una parte de Enrique Ramallo, en la que le recordamos todos con mucho cariño y anhelo, porque lo hizo efectivamente muy bien y extendió mucho la filosofía por Málaga. Y finalmente, pues en este momento me encuentro yo codirigiéndolo un poquito, pero no es nada que sea extremadamente relevante, porque en realidad tiene que ser un consenso y al final el proyecto supera a la persona que lo pueda llevar o a la coordinación. A fin de cuentas, como decimos, el JFM lo que busca es esto, promover la filosofía en Málaga. Y bien es cierto que estamos un poco nerviosos porque es la primera vez que utilizamos estas plataformas digitales, pero el miedo no vence las ganas. Y cuando tuvimos la duda sobre si celebrar finalmente el simposio o no celebrar el simposio, debido a que no podía ser presencial, al final la conclusión era la siguiente, y es que si la filosofía lleva ya más de 2000 años y sigue resistiendo, no nos íbamos a rendir por una pandemia. Así pues, decidimos que sí o sí celebrábamos el simposio JFM. A continuación, tras esta pequeña presentación, me gustaría presentarles a nuestro ponente inaugural, que ni más ni menos que don Antonio Diegues. Antonio Diegues, para quien no lo conozca, es una persona bastante reconocida en el ámbito filosófico de toda España y a nivel internacional. Es catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Málaga desde hace ya más de una década. Ha sido visiting scholar en las universidades de Helsinki, en Harvard y en Oxford. Y además fue presidente electo de la Asociación Iberoamericana de Filosofía de la Biología hasta, si mal no recuerdo, 2015. En general, al profesor Antonio Diegues se le ha conocido por ser un gran defensor del realismo científico, junto a Nini Liuoto, y de gozar de un gran prestigio y sobre todo de una claridad argumental que no tiene parangón. Además de eso, también me permitiré decir, como antiguo alumno suyo, que es un excelente profesor, preocupado por los alumnos y que además siempre da pie a los debates en las clases, lo cual en otras ocasiones pues se echa mucho de menos y nosotros siempre agradecimos mucho en sus clases con su labor como docente. Entonces, buen investigador, incluso mejor persona y además, una persona que últimamente está en auge y más que importante con el tema del transhumanismo. En 2017 publicó Transhumanismo, la búsqueda de la tecnología del mejoramiento humano. Causó bastante eco, ha sido llamado a diferentes conferencias en diferentes lugares, en diferentes ciudades, y además ahora estamos muy contentos porque, si mal no creo, ahora en 2021, en mayo, sale su siguiente libro, Cuerpos Inadecuados, el desafío transhumanista a la filosofía. Yo no quiero decir nada, pero si a alguien le interesa el tema del transhumanismo, Antonio Diegues es una figura referente más que importante para ello y además, insisto, en la claridad que tiene a la hora de explicar. Entonces, recomiendo vivamente la lectura del libro de 2017, recomiendo vivamente que ya pueden reservar el libro, que sale a partir del 18 de mayo, el nuevo, y recomiendo vivamente que lean a este autor, con el que además siempre se presta a colaborar y da igual que sea un simposio de JFM, como si es un gran congreso, él siempre se presta a colaborar en la filosofía y en tanto que siempre mueve el pensamiento filosófico, nosotros estamos encantados y orgullosísimos de contar con él en el día de hoy. Así sin más, como se ha dicho, hemos comenzado con tiempo de sobra por si acaso había algún tipo de problema del soporte técnico o de cualquier tipo de incertidumbre. Y la conferencia de Antonio Diegues va a comenzar exactamente a las 11:30 según el programa. Pero, si no es molestia, yo le pasaría ya el turno al profesor Antonio Diegues, que ya está conectado y, si mal no creo, estará preparado para dar su ponencia. Insisto en darle las gracias de parte de JFM, también por parte de FICUM, en ser la ponencia inaugural de este 12º simposio de jóvenes filósofos de Málaga. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Andrés. Muchas gracias por tu amabilísima presentación.
Espero poder aspirar alguna vez a todos los méritos que has señalado, pero, en fin, te agradezco mucho que tengas esa buena opinión de mi trabajo. También quiero agradecer la invitación a todos los organizadores y, por supuesto, al profesor Alejandro Rojas, que sé que es uno de los motores principales de este tipo de simposium. Bueno, voy a hablar del tema que se me ha sugerido, que podría ser de interés. El tema es los límites de la ciencia y voy a empezar compartiendo un PDF. Vamos a ver si lo consigo. Por lo visto tenéis que habilitarme para que pueda compartir pantalla. Un segundo, ahora mismo. Ahora, muy bien. Muy bien, pues vamos a ver si... ¿la podéis ver? ¿Podéis ver el PowerPoint? Bueno, en realidad es un PDF, ¿lo podéis ver? ¿Se ve, Andrés, en la pantalla? Sí, Sí, se ve perfectamente. excelente. Muy bien, pues entonces comienzo ya sin más. Bueno, como veis, he introducido ahí al título que se me sugería una acotación, ¿no? Voy a hablar de los límites epistémicos de la ciencia, porque podríamos señalar otro tipo de límites, particularmente límites morales, pero como yo no me dedico fundamentalmente a cuestiones de tipo ético en relación con la ciencia, aunque me parecen importantes cada vez más, y en el tema del transhumanismo se ve, pues entonces no voy a hablar de ello, me voy a limitar a los límites epistémicos que ya en sí son bastantes, ¿no? Como veremos, además, hay varios sentidos que puede darse a esta cuestión de los límites de la ciencia. Esta pregunta por los límites presupone otras, claro está. Presupone que, en fin, podemos contestar también a la pregunta de qué es la ciencia, aunque mis alumnos saben que esto lleva buena parte de la asignatura de filosofía de la ciencia y no podemos dedicar mucho tiempo, ¿no? La cuestión de cuál es la estructura de las teorías científicas, por ejemplo, formaría parte de esa pregunta, y sobre todo, en qué se distingue la ciencia de otras actividades humanas de tipo cognitivo, como pueden ser la filosofía o la poesía, el arte en general, y por supuesto también de las pseudociencias. Ese es un problema práctico cada vez más urgente, porque las pseudociencias han cobrado un auge importante en los últimos años y están causando un gran daño, no solo en la salud de las personas, sino también en el modo en que las personas se comportan socialmente, porque introducen elementos de irracionalidad que perturban incluso el desarrollo de una democracia sana, ¿no? Entre las pseudociencias más conocidas o más populares, pues estaría la homeopatía, en Estados Unidos el diseño inteligente, pero también tiene mucha popularidad la parapsicología, la astrología, la ufología o la cienciología, que se ha convertido en una forma de religión, ¿no? Y a eso hay que añadir además las doctrinas anticientíficas, que bueno, son teorías que se presentan como contrarias a la ciencia, mientras que las pseudociencias pretenden hacerse pasar por ciencia sin serlo. Las doctrinas anticientíficas sencillamente niegan la validez de los métodos de la ciencia o niegan la validez de determinadas teorías científicas aceptadas por la comunidad científica. Hay entre esas doctrinas anticientíficas, pues las más populares hoy día serían el negacionismo climático, no la crítica a las posiciones catastrofistas dentro del ecologismo, sino la negación rotunda de que exista problema alguno relacionado con el cambio climático.
o el negacionismo de la pandemia, como estamos viendo, hay gente que niega incluso que exista el virus, o el terraplanismo o el movimiento antivacuna. Todas estas formas de oponerse a la ciencia o de intentar arrebatarle su autoridad epistémica a la ciencia, pues en el fondo son formas de irracionalidad que, en fin, se presentan por sus defensores como más fiables incluso que la ciencia. Es curioso porque no se... hay como una especie de rivalidad con la ciencia, ¿no? Como diciendo, no, la ciencia tiene su visión del mundo, pero hay otras visiones mucho más fiables. Y a veces pues señalan polémicas gravísimas dentro de la ciencia cuando en realidad no la hay. Por ejemplo, en relación con el cambio climático, pues se suelen citar siempre pues, por parte de los negacionistas algunos científicos que han puesto en cuestión esto del cambio climático. Por ejemplo, incluso algún premio lo hace, pero en realidad estos científicos que niegan el cambio climático son una minoría y además no suelen ser especialistas en climatología. Entre los climatólogos el consenso sobre este asunto supera el 95% de los climatólogos, de manera que no hay realmente una controversia científica sobre estas cuestiones, ¿no? Digamos que las pseudociencias y las doctrinas anticientíficas señalan ciertos límites de la ciencia, pero esos límites que estas disciplinas señalan o estas teorías señalan son límites irreales. Pero eso suscita también una pregunta importante, que es la pregunta por la autoridad epistémica y también social de la ciencia. Somos conscientes de que la ciencia tiene esa autoridad en la sociedad actual y la cuestión es si merece esa autoridad. Y luego una pregunta relacionada con esta, que sería cómo integrar la actividad científica con el resto de nuestras actividades sociales, especialmente en una sociedad democrática, en una sociedad donde hay libertad de expresión, donde todas las teorías se pueden presentar en la arena pública y donde no se pueden censurar ideas, incluso por extravagantes que sean, ¿no? Hemos visto estos días en televisión, bueno, yo no lo he visto, pero sé que ha habido en televisión pues entrevistas a personajes públicos que mantienen ideas claramente contrarias a la ciencia y sin embargo pues se han presentado como ideas respetables, puesto que hay que respetar cualquier idea porque es lo que manda el derecho a la libertad de expresión. Bueno, esto daría mucho para discutir, ¿verdad? Y no vamos a entrar en ello, pero en fin, como suele decir Fernando Savater, todas las personas son respetables, pero no todas las ideas son respetables, ¿no? Bueno, hay en relación con esto cuestiones de tipo político que se podrían plantear, como quién decide la agenda investigadora y cómo gobernar en la actualidad el desarrollo científico, la investigación científica, que se conoce como el problema de la gobernanza, y también problemas de tipo ético, como a quién beneficia fundamentalmente el desarrollo científico y técnico, si cabe hacer un reparto más justo de los beneficios que nos proporciona la ciencia y la tecnología, y si, por ejemplo, ahora con el tema del transhumanismo y del biomejoramiento humano, es legítima la modificación del propio ser humano mediante la tecnología con vistas a su mejora, si podemos utilizar la ciencia y la tecnología actuales para aplicarlas directamente sobre el propio ser humano y producir mejoras en la, vamos a llamarle, naturaleza humana, aunque esta es una expresión también problemática. Bueno, y también la cuestión del fraude en la ciencia, por ejemplo, está generando mucha discusión en la actualidad. Para introducir algo de claridad en todas estas cuestiones, conviene tener claro cuál es el esquema fundamental de las ciencias de las que disfrutamos en la actualidad, ¿no?
Digamos que las ciencias se pueden clasificar fundamentalmente en ciencias empíricas y en ciencias formales. Las ciencias formales no versan sobre la realidad, sencillamente establecen estructuras puramente formales a partir de reglas y sacan las consecuencias pertinentes a partir de esas reglas y de ese formalismo que se ha creado previamente. Las dos ciencias formales son la lógica y las matemáticas. El que no versen sobre la realidad no significa que no sean excelentes instrumentos para el conocimiento de la realidad. Todos sabemos del enorme papel que tienen las matemáticas en la física, por ejemplo, y el gran papel que ha desempeñado la lógica en el desarrollo de las ciencias de la computación, de manera que son herramientas fundamentales para el propio desarrollo de la ciencia. En cuanto a las ciencias empíricas, se suelen dividir en naturales, por un lado, y sociales y humanas por otro. Entre las naturales, las principales son la física, la química y la biología, y ahí podemos combinar mezclas diversas, como, no sé, la bioquímica o la biofísica, por ejemplo, es decir, que habría híbridos y habría muchas disciplinas, muchas subdisciplinas dentro de cada una de ellas. Y entre las ciencias sociales y humanas, pues podemos señalar a la psicología, la economía y la sociología. Algunos filósofos de la ciencia han discutido el carácter realmente científico de las ciencias humanas y sociales, particularmente de la economía y de la sociología y de partes de la psicología. Bueno, yo creo que no hay que ser aquí excesivamente puristas. Yo no tengo dudas de que se las puede considerar como ciencias, aunque efectivamente su grado de desarrollo y su rigor metodológico no puede compararse al que tienen algunas ciencias naturales como la física o la química. Pero también en la biología podemos encontrar algunos problemas de los que suelen achacarse a las ciencias sociales, ¿no? Como, por ejemplo, la ausencia de leyes matemáticas precisas, etc., ¿no? En cuanto a la caracterización de en qué consiste la ciencia, pues esto ha ido variando a lo largo del tiempo. Este gráfico lo tomo de un filósofo de la ciencia alemán, Paul Heuningen-Huene, que en un libro reciente, donde propone una nueva forma de caracterizar a la ciencia, que sería la sistematicidad, pues nos muestra cómo en fin, las representaciones de qué es el auténtico científico han ido cambiando a lo largo de la historia. Por ejemplo, hay dos rasgos que se han señalado desde los griegos, desde el año 400 antes de Cristo, lo señala el gráfico, que serían la prueba deductiva y la certeza. El ideal de la certeza que, como sabéis muy bien, pues impregna a la propia filosofía a través de Descartes. Pero como veis, esta caracterización de la ciencia pues ha tenido una época de esplendor, pero ahora ya no se acepta, ¿no? Es decir, dentro de los razonamientos científicos, evidentemente, hay razonamientos deductivos, pero la deducción no es la única forma de hacer ciencia, ni el único tipo de razonamiento que podemos encontrar en la ciencia. Esto, pues, desde Bacon, con su insistencia en la importancia de la inducción, es algo que se ha asumido dentro de la metodología científica, y probablemente por eso Heuningen-Huene pone el final de esta idea en torno a 1600, y lo mismo pasa con el ideal de certeza, que, bueno, ha tardado más en ir borrándose porque prácticamente llega hasta finales del 19, pero, por ejemplo, la obra de John Stuart Mill o de William Whewell o de John Herschel hizo mucho por convencer a los científicos de que ese ideal de certeza pues, era excesivo y que la ciencia tenía un carácter hipotético. Esto luego fue aprovechado, por ejemplo, por Karl Popper, que ha sido el filósofo que en el siglo XX más ha insistido en el carácter hipotético del conocimiento científico y en el carácter falible
del conocimiento científico. Otra manera de caracterizar a la ciencia muy popular ha sido el método científico, la posesión de un método científico. Hoenig tiene la prudencia de ponerlo también en plural, porque efectivamente es difícil señalar un único método que pudiera ser válido y útil en todas las ciencias que hemos mencionado antes. Por eso, la tendencia actual es más bien hablar de métodos científicos o métodos de las ciencias, en plural, porque son diversos, la verdad, y cuando se trata de sacar un factor común de todos ellos, lo que nos queda es algo tan abstracto que encajarían bien en ese esquema procedimientos que caen fuera de la ciencia. Pero como veis en este gráfico, Hoenig también señala que la insistencia en ese factor para caracterizar a la ciencia, pues prácticamente es abandonada a finales del siglo XX y que en la actualidad pocos filósofos de la ciencia insistirían en que esto es una característica fundamental para definir el conocimiento científico. No se niega, obviamente, que en la ciencia haya métodos, claro que los hay. Lo que se pone en cuestión es que apelar a un supuesto método científico concreto, pues eso resuelva el problema de cómo vamos a entender qué es la ciencia y cómo funciona la ciencia. Y luego menciona también la falibilidad, que sería un rasgo que traía Charles Sanders Peirce, pero que sobre todo pues habría sido Karl Popper quien habría insistido más en esa característica, en la característica de la falibilidad. Él, como os he dicho hace un momento, pues propone una alternativa que sería la sistematicidad, pero bueno, esto no es algo que tampoco podamos discutir ahora. Bueno, hace unos días publiqué un artículo en el digital, El Confidencial, que es donde suelo publicar, que ha tenido cierta contestación e incluso pues ha producido algún desagrado en algún colega o en algún científico, donde explico lo que acabo de decir. Es decir, que el consenso ahora mismo mayoritario entre los filósofos de la ciencia es que no podemos hablar de el método científico así en singular y con mayúsculas, y que esto, pues mal que le pese a algunos, es algo que ya había señalado Paul Feyerabend, que es un autor que no goza de muchas simpatías actualmente y que sin embargo, pues yo creo que hizo algunas aportaciones meritorias e interesantes, como esta, por ejemplo, como la insistencia en que intentar caracterizar a la ciencia por un supuesto método científico, así en singular, con mayúsculas, pues es un poco inútil, ¿no? Insisto, lo cual no significa que no haya diferentes métodos en las diferentes disciplinas científicas y a veces con bastantes cosas en común. Bueno, para ver cuáles son los límites de la ciencia, los límites epistémicos, pues creo que a nosotros al menos nos interesa ver cuál es el contraste del conocimiento científico con el conocimiento. Y para ver ese contraste hay que preguntarse por los fines actuales de la filosofía. En mi opinión, aunque esto es siempre discutible y por supuesto habrá quien no esté de acuerdo con alguna de estas cosas que voy a decir o que añadirían otras como más importantes, pues yo creo que los fines de la filosofía se clasifican fundamentalmente en fines interpretativos que se refieren a cómo entender la realidad. La filosofía trata de entender la realidad igual que la ciencia. Y fines normativos que se refieren a qué es valioso, qué consideramos valioso los seres humanos y por qué lo consideramos valioso. Entre los fines interpretativos, pues creo que la filosofía trata fundamentalmente de crear y aclarar conceptos e ideas, trata de formular nuevas preguntas
sobre diversos aspectos de la realidad. Intenta también hacer un análisis crítico de los presupuestos filosóficos, de las premisas ocultas que hay en todo tipo de creencias, incluyendo las propias creencias filosóficas, las creencias científicas y las creencias del sentido común. Trata también de formar una visión coherente de la realidad, o como dice Unamuno, hacernos una concepción unitaria y total del mundo y de la vida. Es decir, trata de unificar este tipo de conocimientos que tenemos. También intenta indagar sobre la condición humana y, por decirlo en palabras de Max Scheler, averiguar el puesto del hombre en el cosmos, si es que esta pregunta tiene sentido, porque algunos filósofos dirían que no es una pregunta demasiado, digamos, significativa, porque no se sabe bien qué es lo que estaría preguntando, ¿no? Intenta también indagar sobre la naturaleza y los límites del conocimiento y sobre las implicaciones que deben sacarse de los conocimientos aceptados. Y también intenta imaginar formas alternativas en que podrían ser las cosas. Por ejemplo, intenta elaborar utopías sociales o pensar en mundos posibles o imaginar formas alternativas de arte o incluso formas alternativas de ser humano, como intentan los transhumanistas. Y en cuanto a los fines normativos, pues fundamentalmente habría que señalar la propuesta de metas culturales, éticas, sociales y políticas. Por ejemplo, esto es algo que subraya Rorty en su filosofía, que la misión de la filosofía sería esta fundamentalmente. También trata de criticar las instituciones sociales vigentes, por ejemplo, de hacer una crítica social y cultural, como por ejemplo hizo en el siglo XX la Escuela de Frankfurt, y también quizás otras corrientes como el postestructuralismo. Y finalmente, mediante la lógica, pues trata de establecer las formas de razonamiento correcto y los criterios para el conocimiento garantizado y la crítica racional. En ese sentido, la lógica tendría también un papel normativo. Bueno, pues comparemos eso con los fines actuales de las ciencias, al menos los que yo considero más importantes, pero en esto suele haber más consenso. Entre los fines principales tenemos explicar, comprender y predecir los fenómenos. Esta es una afirmación que prácticamente todos los filósofos de la ciencia aceptarían, que el objetivo fundamental de las ciencias es sobre todo explicar y predecir, es lo que suele decirse, ¿no? Pero yo añadiría lo de comprender, porque el término comprensión, que se ha abandonado por la vieja disputa metodológica de finales del 19 y principios del 20 sobre si había diferencias metodológicas relevantes entre las ciencias sociales y las ciencias naturales, como esa disputa parecía ganada, al menos por los empiristas, pues el término comprensión casi desapareció de la filosofía de las ciencias naturales, pero ahora vuelve a resurgir y a mí me parece importante, porque efectivamente las ciencias naturales, no solo las sociales, también nos proporcionan comprensión de los fenómenos en la naturaleza. Otro objetivo sería determinar qué tipo de entidades y procesos explican el funcionamiento del universo. En alguna medida, la ontología la hacen ya las ciencias. Son las ciencias las que nos dicen qué tipo de entidades y procesos existen en el universo. En tercer lugar, crear conceptos y herramientas matemáticas de utilidad para esas explicaciones, encontrar regularidades de los fenómenos, a ser posible en forma de leyes matemáticas, buscar teorías crecientemente comprensivas y coherentes, es decir, explicaciones teóricas que cada vez puedan abarcar mayor conjunto de fenómenos, y luego servir de base al desarrollo tecnológico. Este es un objetivo cada vez más importante y, de hecho, a veces los científicos que se dedican a la investigación básica se quejan de que casi se juzga hoy día a la ciencia solo por eso, por esa meta, cuando, en fin, debería ser una meta subordinada según ese criterio, ¿no? Pero bueno, aquí lo importante es que, si os dais cuenta,
en la ciencia no hay fines normativos, no hay fines normativos. Eso no significa que el conocimiento de los hechos que nos proporcionan las ciencias no sea relevante para juzgar y modificar nuestras normas morales, nuestras normas sociales, nuestros valores en general. Claro que es relevante, claro que hay una conexión entre los hechos y los valores. Muchas veces se pretende, de ciertas posiciones filosóficas, establecer una separación absoluta entre hechos y valores, como si no hubiera ninguna forma racional de juzgar los valores a partir de conocimientos empíricos. Y yo creo que eso es un error. Claro que hay esa conexión y claro que podemos juzgar nuestros valores, nuestras normas, desde los avances de los propios conocimientos empíricos. Bueno, las diferencias, como estáis viendo, es que la filosofía tiene un carácter normativo, mientras que la ciencia no. La filosofía presenta una mayor radicalidad en el sentido de que va a la raíz de las cosas, en el sentido de que analiza los presupuestos, no en el sentido de que la ciencia no tenga preguntas fundamentales, claro que las tiene. En la ciencia hoy día encontramos preguntas como ¿cómo surgió el universo? ¿O qué es la vida? ¿O cómo surgió la vida? Esas son preguntas fundamentales y radicales. Pero en general es la filosofía la que suele ir a las raíces de los conocimientos y preguntarse por esos presupuestos, ¿no? En tercer lugar, hay experimentación y matematización en la ciencia, pero digamos que esto no marcaría una diferencia absoluta, porque también la experiencia, de forma más indirecta y de forma más matizada, es relevante para juzgar ideas filosóficas. Eso que se dice de que, en fin, la filosofía no es contrastable empíricamente, pues no es así, desde luego. No solo porque hoy día hay una corriente que es de la filosofía experimental, que trata de establecer ideas filosóficas a partir de experimentos diseñados explícitamente para ello, sino porque muchas ideas filosóficas se han abandonado justamente porque los filósofos hemos entendido, han entendido que hay un choque con los conocimientos empíricos. Por ejemplo, el mecanicismo cartesiano se abandonó, porque obviamente había teorías científicas que ya no encajaban con él. El dualismo mente-cuerpo hace tiempo que está abandonado también. No sé si queda todavía algún defensor por ahí, pero está en absoluta minoría porque los avances en neurociencia nos han mostrado que no es sostenible. La negación del pensamiento animal, la idea de que el animal solo se rige por instintos y que solo el ser humano tiene un pensamiento racional, pues es una idea que afortunadamente también se está abandonando porque los estudios empíricos sobre conocimiento animal pues son hoy día bastante elocuentes al respecto, ¿no? Y obviamente esto implica que una filosofía puramente especulativa, que no tenga ninguna atención por la experiencia y por el conocimiento empírico, desprestigio. Yo creo que eso es, es algo, en fin, algo que debemos valorar positivamente. En cuanto a la matematización, obviamente en la ciencia hay mucha más, pero no todas las disciplinas científicas están muy matematizadas, algunas lo están muy pocos, y en la filosofía podemos encontrar partes que tienen un uso bastante completo y amplio de las matemáticas. Por ejemplo, en filosofía de la ciencia encontramos trabajos que son que tienen un contenido muy matemático. Y luego la última diferencia, la cuestión del empirismo, la idea de que todas las afirmaciones científicas deben ser empíricamente contrastables. Bueno, puede ser también una diferencia, pero como acabamos de ver, en la filosofía se puede hablar de una cierta contrastabilidad mucho más indirecta y más a largo plazo, y a su vez en las ciencias pues encontramos cosas que no son directamente contrastables y que sin embargo consideramos científicas. Todo esto hace que haya
surgido con fuerza una tendencia a la que yo me adscribo, aunque, en fin, está recibiendo muchas críticas ahora por parte de filósofos en boga, como Marcus Gabriel, por ejemplo, que es el naturalismo filosófico. En el ámbito de la filosofía anglosajona es la corriente mayoritaria, pero en cambio en el ámbito de la filosofía continental pues es una corriente bastante rechazada, ¿eh? Y bueno, el nuevo realismo, como sabéis, al que pertenece Marcus Gabriel, entre otros, pues surge en la filosofía continental y entonces yo creo que ha heredado de esa tradición continental ese fuerte rechazo del naturalismo. El naturalismo filosófico en realidad es una idea muy simple y es que hay una continuidad esencial entre la ciencia y la filosofía. Cuando digo una continuidad esencial no digo que sean la misma cosa y por eso pongo ahí esa escala graduada de un color. Como veis, hay una diferencia importantísima entre un extremo de esa escala y el otro. Si pusiéramos juntos el color que hay al principio de la escala y el color que hay al final de la escala, pues prácticamente nos parecerían como el blanco y el negro, es decir, un contraste absoluto y total. Sin embargo, cuando vemos toda la escala, lo que comprobamos es que se trata de un solo color, el color azul, con diferentes tonalidades o diferentes matices de brillo. Esto es lo que trata de decir el naturalismo filosófico. La filosofía estaría en un extremo en algunas de sus ideas y la ciencia tendría algunas de sus teorías o algunas de sus especialidades o ramas en el otro extremo. Pero habría una zona intermedia y, y no habría una ruptura, un momento en que dijéramos, a partir de aquí hay una separación clara, nítida, entre lo que es filosofía y lo que no lo es. Y no solo me refiero a las ideas, sino también incluso a la propia metodología, porque como acabo de señalar, también la experiencia es directamente relevante para la propia filosofía. Aunque el naturalismo ha tenido o tiene bastante aceptación en el mundo anglosajón, se suele identificar por sus críticos con el cientifismo, y eso es un error, en mi opinión. Es un error porque no tiene nada que ver. El cientifismo también se puede definir de muchas maneras. Yo lo entiendo como una tesis bastante radical, es verdad, como la tesis según la cual solo la ciencia tiene legitimidad epistémica. O si queréis, solo las ciencias, solo las preguntas científicas tienen respuestas legítimas. Hay quien entiende el cientifismo de una manera más suave, que, por ejemplo, en el sentido de que el conocimiento científico es la mejor forma de conocimiento que tenemos de la realidad. Bueno, yo eso lo aceptaría y no me considero un cientifista. Y si el cientifismo fuera solo eso, bueno, en fin, yo eso lo acepto. O incluso la tesis de que cuando un problema es científicamente tratable, es preferible ese tratamiento científico a uno que no sea científico. Yo eso también lo aceptaría, pero no llamaría eso cientifismo, aunque hay quien lo llama cientifismo, ¿no? Para mí el cientifismo que rechazo y que no debo, y que, en fin, insisto en que no debe identificarse con el naturalismo, sería esto que os he dicho. La idea de que solo la ciencia tiene legitimidad epistémica. O si queréis, dicho de otra manera, que solo los métodos de la ciencia proporcionan conocimiento legítimo. Esto plantea diversos problemas, como hemos visto, cuáles son los métodos de la ciencia, porque no, se podrían señalar muchos y muy diversos, ¿no? Y luego preguntarnos si son métodos exclusivamente usados en la ciencia o no, pero en fin. Y luego también a veces se identifica con una actitud práctica, que sería la aceptación exclusiva de ideas provenientes de la ciencia o la esperanza de que todo problema planteado por el ser humano tenga alguna vez una respuesta científica. Esto es lo que han defendido algunos autores científicos, sobre todo, que se engloban bajo el apelativo de tercera cultura y que en realidad lo que tratan es de sustituir a las humanidades por propuestas provenientes de los científicos, no de la ciencia, sino de los científicos. Bueno, la expresión más conocida de este tipo de cientifismo es la famosa cita de David Hume en el ensayo sobre el entendimiento humano, donde dice aquello de
si tomáis en vuestras manos cualquier volumen sobre teología o sobre metafísica académica, por ejemplo, preguntaos, ¿contiene algún razonamiento abstracto relacionado con la cantidad o con el número? No. ¿Contiene algún razonamiento experimental en relación con cuestiones de hecho o de existencia? No. Condenadlo entonces a las llamas, pues solo puede contener sofistería o sofismas e ilusión. Y una expresión más reciente por parte de un científico, de Stephen Hawking, en su obra con otro autor, con Leonard Mlodinow, es difícil de pronunciar, El gran diseño, dice: la filosofía ha muerto. La filosofía no se ha mantenido al corriente de los desarrollos de la ciencia, especialmente de la física. Los científicos se han convertido en los portadores de la antorcha del descubrimiento en nuestra búsqueda del conocimiento. A esto es a lo que yo llamo cientifismo, ¿no? Es una tesis muy radical, pero es una tesis que ha sido defendida y que tiene bastante popularidad, por cierto. Claro, a los que defienden esto, podríamos preguntarle, bueno, ¿y estas preguntas que tenemos aquí en esta lista son preguntas científicas? ¿Pueden incluso concebirse como preguntas que la ciencia puede incorporar en un medio plazo? Por ejemplo, la pregunta es si existe una necesidad. Hablamos de leyes científicas, decimos que expresa una necesidad natural. ¿Qué es eso de una necesidad natural? A lo mejor tenía razón Hume, algo así como la necesidad natural. Pero eso es un problema que la ciencia no se plantea, obviamente. ¿Existen los géneros naturales? Natural kind, como se suele decir en inglés. Existen, digamos, clasificaciones que la propia naturaleza establece con independencia de cualquier interés o contexto por parte de los seres humanos. Por ejemplo, los elementos químicos de la tabla periódica se pueden considerar géneros naturales. Eso no es una pregunta científica, es una pregunta filosófica. ¿Son los qualia reductibles a procesos cerebrales? Eso no es una pregunta científica, es una pregunta filosófica. ¿Es una explicación funcional reductible a una explicación causal? ¿En qué consiste la causalidad? ¿Qué queremos decir cuando decimos que A es la causa de B? ¿Existe el libre albedrío? ¿Puede una máquina inteligente ser en el mundo? No solo interactuar con el mundo, sino saberse a sí misma como situada en el mundo. ¿Qué tipo de existencia tienen los números? ¿Qué significa existir? ¿Qué es la verdad? ¿Es legítimo identificarla con la aceptabilidad racional? ¿Por qué suponemos que una teoría simple es más probable que sea verdadera? ¿Por qué la simplicidad o la belleza para un ser humano en una ecuación tiene que ser una señal de que algún tipo de verdad está encerrada en esa ecuación? ¿Puede derivarse un debe de un es? Todo esto son preguntas filosóficas y yo no veo la posibilidad de que la ciencia las pueda resolver, ni siquiera aceptar como preguntas propias en un futuro previsible. Por lo tanto, sigue habiendo, claro que sí, muchos aspectos de la realidad que no pueden recibir un tratamiento científico. Y estos son preguntas legítimas y la filosofía proporciona respuestas legítimas. No obstante, yo creo que hay un peligro opuesto a el cientifismo, porque los filósofos somos bastante unánimes a la hora de condenar el cientifismo, pero hay un peligro opuesto que no solemos condenar y que a mí me parece que es también peligroso para la filosofía. Es lo que llamo filosofismo. No es un término, digamos, muy bonito, pero es un poco en contraste con el de cientifismo, ¿no? Por ejemplo, ciertas ideas filosóficas que parecen desterrar cualquier contacto de la filosofía con algo que vaya más allá de ella.
la vieja idea de origen nietzscheano de que no hay hechos, que no hay verdades, sino solo interpretaciones, y por lo tanto solo cabe dar interpretaciones sobre interpretaciones sobre interpretaciones, cada cual con la suya, que no hay nada fuera del texto, que la filosofía no tiene nada que ver ni que aprender de la ciencia, que por definición es algo ajeno a la ciencia, que la ciencia no piensa, o que la filosofía versa sobre lo no representable, lo no expresable o lo no comunicable, ¿no? Estas son ideas que he tomado de filósofos, vosotros reconoceréis probablemente ya a algunos de sus autores, y no voy a entrar en polémica con... Parece que estas son ideas que pueden, ser perjudiciales para el propio desarrollo de la filosofía. Bueno, y con eso paso a otro sentido en el que podemos hablar de los límites, y es la cuestión de si estamos alcanzando el final de la ciencia, ¿no? Si la ciencia ya ha producido todos sus resultados más importantes y, al menos en algunas disciplinas, lo que queda por delante son solo ya detalles, ¿no? Esto lo planteé en otro artículo de prensa que también ha suscitado una cierta controversia y, bueno, pero este en general fue recibido con mejor talante que el anterior que mencionaba, y de hecho lo han reproducido varios medios, que este artículo sobre si se agotará la ciencia algún día. La cuestión de si el progreso científico se está ralentizando, si estamos llegando al final de la ciencia, es una vieja cuestión en realidad. Al menos se viene repitiendo desde finales del 19. Precisamente en los años anteriores a que se produjera la gran revolución en la física que supusieron la teoría de la relatividad y sobre todo la teoría cuántica. Se cuenta que uno de los profesores de Max Planck, el padre de la teoría cuántica, le dijo que la física estaba ya llegando a su fin y que ya solo quedaban añadir algunos decimales, ¿no? También lo plantea así algún filósofo, por ejemplo, Oswald Spengler, en su muy influyente obra La decadencia de Occidente, que hoy prácticamente nadie lee, pero que en su momento tuvo una gran repercusión en la cultura europea, pues afirmaba lo siguiente: resulta posible predecir la fecha en la que el pensamiento científico occidental habrá alcanzado los límites de su evolución. En el texto no dice nada más, pero en las tablas cronológicas que pone al final del libro, él sitúa este límite en el año 2000. O sea que pensaba que a la ciencia le quedaba poco menos de un siglo de existencia, ¿no? En épocas recientes, quien ha discutido y ha defendido más esta tesis ha sido, además de Stephen Hawking, el periodista y divulgador científico John Horgan, en un libro que publicó en el año 1996 y que ha tenido varias ediciones desde entonces, titulado El fin de la ciencia. Horgan en este libro defendía la idea de que ya no habría grandes revoluciones científicas nuevas, de que las grandes revoluciones científicas ya pertenecían todas al pasado. Quedaba todavía por concretar detalles, por añadir decimales, podríamos decir, pero las grandes ideas en las teorías, en las disciplinas científicas fundamentales ya estaban todas establecidas. Dice Horgan, por ejemplo, en el libro, el descubrimiento científico se parece a la exploración de la Tierra. Cuanto más sabemos de nuestro planeta, menos queda por explorar. Es improbable que los científicos descubran algo que sobrepase al Big Bang, la mecánica cuántica, la relatividad, la selección natural o la genética. Es decir, que como veis, tanto en física como en biología, y es de suponer que también en química, pues los grandes descubrimientos ya se han hecho. Hay algunos trabajos que
añaden además la idea de que incluso en la innovación tecnológica esto mismo se está produciendo. Es decir, que los grandes saltos tecnológicos ya los hemos realizado y que lo que queda por delante, a pesar de lo que nos cuenta la ciencia ficción, lo que queda por delante son mejoras tecnológicas muy graduales y muy puntuales. Está, por ejemplo, ese trabajo de Hübner, en fin, el libro, el libro de Cohen, el gran estancamiento. No sé si está traducido, pero vamos, fue un libro muy influyente. Bueno, y ese otro tercer artículo que menciono ahí. Si os interesa la cuestión, mi colega y amigo Jesús Zamora Bonilla acaba de sacar un libro que yo recomiendo efusivamente, que se llama Contraapocalípticos, donde de una forma muy clara y muy amena, pues critica algunas ideas que tienen bastante predicamento en la actualidad. Y en los capítulos finales, él se adscribe a estas tesis, ¿no?, de el final de la ciencia. Él considera que en un capítulo que tiene al final del libro, muy interesante, pero muy especulativo, claro, pues considera que efectivamente estamos alcanzando los límites de lo que el conocimiento científico nos puede proporcionar y también el tecnológico, y lo que queda por delante son ya avances muy graduales. Por ejemplo, sobre la cuestión esta de la tecnología, un artículo que de repercusión fue el de Michael Hanlon en la revista Aeon en 2014, donde señalaba que los 25 años dorados de progreso tecnológico fueron de 1945 a 1971 y que desde entonces los descubrimientos tecnológicos han caído, y él lo atribuye a tres factores. En primer lugar, que el capitalismo se ha convertido en un capitalismo financiero que ya no invierte en la creación de riqueza auténtica. En segundo lugar, que actualmente los gobiernos han decidido apostar por el sector privado en la mayor parte de los casos y sin embargo los grandes descubrimientos de ciencia básica, que son los que luego generan buena tecnología, siempre se han hecho, o casi siempre, en universidades públicas y en organismos sin ánimo de lucro. Lo hemos visto en buena medida con lo de las vacunas, por ejemplo, la AstraZeneca se consiguió sobre todo con financiación pública. Y a mí me parece que es una de las razones por la que despierta tanto recelo en algunos, ¿no? Y finalmente, el miedo creciente a la tecnología y a sus potenciales efectos, ¿no? Las actitudes anticientíficas que mencionaba al principio. Bueno, yo creo que estas tesis de Horgan y de otros, pues hay que matizarlas. Voy a ir resumiendo un poco esta parte final, porque si no, no va a quedar tiempo para comentarios o preguntas. No sé si están previstas, pero imagino que sí, que a lo mejor a través del chat o esto, pues hay alguna, ¿no? Bueno, entonces, Horgan está concibiendo en el libro el progreso científico como una carrera hacia unos límites prefijados y bien definidos. Es decir, el objetivo final es conseguir saber lo fundamental sobre el universo. Ese es el límite. Y es un límite definido que está situado en el futuro. Obviamente, cuanto más tiempo pase y más se desarrolla la investigación científica, más cerca estamos de ese límite. Y por lo tanto, ahí basa él su tesis de que estamos llegando al final de la ciencia, porque ya llevamos mucho camino recorrido para conseguir esa meta. Pero habría una manera alternativa de ver la cuestión, y es contemplarla como una imagen fractal. En una imagen fractal siempre podemos ir más allá en el análisis y en el análisis de los detalles seguimos encontrando el mismo nivel de complejidad. Es decir, que no nos vamos acercando a una meta prefijada, sino que al profundizar en el análisis podemos seguir encontrando siempre motivos para un conocimiento de igual complejidad y de igual importancia. El conocimiento de los detalles no sería menos importante ahí para el progreso científico que el conocimiento de la imagen global inicial, ¿no? Nicolas Rescher tiene una idea interesante para definir el progreso, que yo creo que nos puede valer
para entenderlo mejor, al menos como alternativa a la propuesta de Horgan, ¿no? Nicholas Rescher, en su libro Los límites de la ciencia, dice que el progreso científico podría consistir en la disminución de la proporción de preguntas contestadas. La disminución de la proporción de preguntas contestadas, fijaos. Esto es lo mismo que decir en el aumento de la ignorancia percibida. Es decir, progresamos más cuanto más preguntas hay que no sabemos cómo contestar. No cuantas más preguntas hayamos contestado, sino cuanto menor sea la proporción de preguntas que sabemos contestar con respecto a la proporción de preguntas que no sabemos contestar. Fijaos que esto significa que hay una forma de conocimiento que consiste en saber lo que no conocemos. Y esto es un índice de progreso científico según Nicholas Rescher. Luego, por otra parte, pues aclarar qué entendemos exactamente por progreso científico, porque el progreso científico tiene muchas facetas diferentes. No es lo mismo progreso a la hora de lograr teorías con mayor capacidad explicativa que progreso a la hora de conseguir aumentar el alcance y la exactitud de las predicciones. No es lo mismo progreso en el sentido de conseguir una mayor simplicidad y unificación en las explicaciones que progreso en el sentido de conseguir una mayor efectividad y utilidad en los conocimientos. No es lo mismo el progreso metodológico, conseguir mejores métodos de contrastación empírica, que el progreso en la comprensión de la naturaleza o en el logro de teorías más verosímiles. Y la ciencia puede estar haciendo progresos en un sentido y no en otro. Por lo tanto, el progreso no es algo homogéneo, tiene muchas facetas y se puede estar progresando de una forma, pero no de otra. Por ejemplo, en la actualidad, concedemos menos importancia al progreso conceptual y en cambio concedemos más importancia al progreso en la ciencia aplicada y en la tecnología. Lo que decía antes, que causa también pues, recelos entre algunos científicos, ¿no? Porque el éxito tecnológico ha llegado a ser visto en la actualidad casi como el representante máximo del progreso científico. Y eso pues no tiene por qué ser así, pero es una de las formas de progreso. Y luego también puede ser diferente en lo que ocurre en unas disciplinas y en otras. Podemos tener disciplinas como la física, en las que efectivamente se ha producido una cierta ralentización en el progreso teórico. Aún así, recordad que los propios físicos nos dicen que nuestras mejores teorías físicas actuales solo nos permiten conocer lo que constituye el 5% del universo. El resto es materia oscura y energía oscura, y nuestras teorías científicas actuales, nuestras teorías físicas no nos dicen nada al respecto. Luego, fijaos si queda campo para el progreso teórico en la física, ¿no? Pero es verdad que debido a ciertas limitaciones tecnológicas o económicas, pues hay teorías físicas que no se pueden poner en contrastación empírica, y eso está ralentizando la investigación. Y sin embargo, en otras disciplinas como la genética, las neurociencias o la inteligencia artificial, los progresos están siendo muy grandes, ¿no? Eso no significa que no podamos pensar en la posibilidad teórica del agotamiento de la ciencia. Puede ser que alguna vez alcancemos límites con respecto a lo que pueda permitir conocer. Hay que tener en cuenta que el cerebro es el producto de la evolución biológica y tiene sus límites. Hay cosas que probablemente nunca podríamos entender por su complejidad. Algunos dicen, bueno, ese tipo de cosas las podría llegar a conocer una máquina superinteligente. Y por lo tanto la ciencia del futuro la harán máquinas superinteligentes. Es posible, pero eso por el momento es solo una propuesta de ciencia ficción, ¿no? Y donde sí se está, y con eso ya termino, donde sí se están viendo límites muy claros en la ciencia, es en la financiación pública de la ciencia. Es una pena, pero
los presupuestos para financiar la investigación científica son cada vez más insuficientes. En Estados Unidos, donde la financiación de la investigación básica no crece apenas desde principios del siglo XXI, y además la administración Trump la recortó, el sector privado cubre ya más del 70% de esa financiación. Y esta es una tendencia que en Europa empieza a parecerse a la que hay en Estados Unidos. Esto pues tiene sus problemas, como todo el mundo sabe, por ejemplo, que se desatiende la investigación básica y que sin embargo es muy importante para el progreso de la ciencia. Y luego hay otro problema que es el que señalé al principio y que a mí me preocupa, que es la pérdida de la confianza en la ciencia con las actitudes, el auge de las actitudes anticientíficas, movimiento antivacunas, negacionistas, etcétera, etcétera. Todo esto nos indica que con independencia de si la ciencia se está aproximando o no a su fin, que es algo que dependerá de opiniones de cada cual, lo que parece importante es subrayar que si queremos mantener el progreso científico durante más tiempo, la sociedad tiene que comprometerse con el esfuerzo necesario para que ese progreso se realice. Y eso pues empieza a flaquear, en mi opinión. Muy bien, y lo dejo aquí espero vuestros comentarios o vuestras preguntas, si es que está contemplado que haya comentarios o preguntas. Pues con esto, muchísimas gracias, Antonio Dieguez. Voy a pasar a comunicarle preguntas porque tenemos bastantes por el chat. Como sabéis, quedan 10 minutos para pasar a la siguiente sesión, así que las que nos vayan dando tiempo y las que no, si queréis, se las puedo hacer llegar a Antonio Dieguez por cualquier otra vía. Voy a ir por orden cronológico, de una en una. La primera de Ignacio Javier Ladrón de Guevara, soldado, pregunta, cuando se estaba hablando acerca de el método científico, si había más, pregunta él, ¿podría aplicarse un método científico a la filosofía? ¿Hasta qué punto podría hacerse una filosofía científica? Bueno, ahora hay en boga una corriente que es la filosofía experimental, que trata de aplicar métodos experimentales a la propia filosofía, ¿no? Hay quien dice que no es del todo filosofía porque lo único que establece son pues, prevalencias de ideas filosóficas entre los filósofos o en la población en general, pero como dije antes, primero, no hay un método científico único, pero sí que podemos aplicar técnicas de razonamiento científico a la filosofía. De hecho, lo han hecho diversos filósofos, pensemos por ejemplo en Mario Bunge. Y además, la filosofía no puede ser ajena a un contraste más indirecto, insisto, más relativo, menos combinatorio, podríamos decir, entre las teorías y la experiencia. Es decir, la experiencia es también piedra de toque para las ideas filosóficas. Esa es mi opinión al menos, y es la opinión de cualquier filósofo que se adscriba a la corriente naturalista. Paso a continuación, muchas gracias por la respuesta. Seguramente Ignacio Javier Ladrón de Guevara tomará buena nota de ella. Nos pregunta Code Philosophy, pregunta ¿cómo se podría enfocar el tema del negacionismo alrededor del COVID a partir de la filosofía de Feyerabend? Una pregunta amplia e interpretativa. Bueno, quizás ahí Feyerabend no sería el mejor consejero, porque probablemente Feyerabend, los negacionistas tienen todo el derecho del mundo a seguir siendo negacionistas y que intentar convencerles no lleva a ninguna parte, ¿no? Probablemente no sería el mejor recurso filosófico para intentar hacer cambiar de opinión a un negacionista, ¿no? A mí me parece que es un tema difícil. Yo reconozco que pierdo demasiado fácilmente la paciencia con el discurso negacionista y que esta no es la mejor estrategia, ¿no? Por lo que se sabe hoy día, porque hay estudios sobre esto, la mejor manera de intentar que un negacionista cambie de opinión es discutiendo con respeto con él o con ella y procurando que su discurso no parezca absurdo o no parezca irracional o no parezca una idiotez directamente.
Esto es difícil de hacer, ¿eh? Ya digo que a mí personalmente me cuesta, pero por lo que se ha podido comprobar es la manera más efectiva. Por ejemplo, en el caso de los antivacunas, se ha comprobado que cuando el personal sanitario les explica con tranquilidad y con detalle el funcionamiento de las vacunas y la importancia de vacunarse, muchos antivacunas acceden a la vacunación. Con un terraplanista me imagino que las cosas serían mucho más complicadas. No veo yo la manera de explicarle razonadamente y con tranquilidad a un terraplanista que está equivocado en sus creencias, ¿no? Pero en fin, como esto es un problema de importancia social, sobre todo el movimiento antivacunas lo es, porque pone en peligro la salud de todos, no solo la suya, sino la de todos, pues supongo que hay que atender a ese consejo de los especialistas, dialogar con ellos con tranquilidad y convencerlos con argumentos y con información. Y no se va a conseguir una victoria definitiva y absoluta, obviamente, ¿eh? En una línea semejante se ha pronunciado Philip Kitcher y Evelyn Foss-Keller en un libro reciente sobre el climático y el negacionismo del cambio climático. En español creo que se ha traducido con el título de eh, las estaciones cambian o el cambio de estaciones o algo así. Y bueno, ellos plantean ese libro como un diálogo platónico entre digamos, un científico o alguien con conocimientos científicos sobre el cambio climático y un negacionista del cambio climático. Y es un diálogo planteado en términos bastante razonables, yo creo, ¿no? Y consideran que es una estrategia. Pues muchas gracias. Además, la recomendación bibliográfica siempre es fantástica. La siguiente pregunta es de Francisco Miguel Macías Pozo, que pregunta: ¿qué podría aportar la filosofía a la ciencia que actualmente no haga y qué podría mejorar en algún aspecto de ella y por qué? Bueno, yo creo que la filosofía directamente no puede mejorar mucho a la ciencia, porque la ciencia es una actividad autónoma y, y se hace muy bien ya, ¿eh? Y por lo tanto sería un poco absurdo que intentáramos enmendarle la plana a los propios científicos, ¿no? Ahora bien, yo creo que un científico que tenga conocimientos históricos y filosóficos sobre su propia disciplina, pues yo creo que le pueden resultar beneficiosos, ¿no? Eh, Incluso pueden contribuir a lo mejor a mejorar su trabajo porque le pueden sugerir nuevas ideas, pero sobre todo lo que puede ser de utilidad para un científico en su trabajo serían conocimientos históricos sobre la ciencia, ¿eh? Muchas veces el conocimiento de la historia de la propia disciplina pues da una perspectiva más amplia y puede uno encontrar ideas de interés en el pasado, ¿no? Eso lo subrayaba Feyerabend, por cierto, ¿eh? Que el conocimiento de las ideas ya abandonadas de la historia de la ciencia podía ser de ayuda para elaborar nuevas ideas en la ciencia actual. Y luego, pues, conocimientos filosóficos normalmente suelen ser de tipo epistemológico y demás, los que pueden interesarle a un científico, digo. Eh, Esto, pues yo no estoy muy seguro de que vayan a ser demasiado útiles para su trabajo cotidiano, aunque sí para su comprensión de qué es ciencia, ¿eh? Hay algunos científicos que creen que saben lo que es la ciencia por el mero hecho de ser científicos. Pero cuando uno les pregunta acerca de cómo conciben la ciencia, lo que descubre es que están repitiendo ideas filosóficas de segunda mano, que no es algo que hayan aprendido por experiencia personal, sino que lo han oído en la facultad, se lo han oído a un profesor o a un maestro, o lo leyeron en algún lugar y ya no se acuerdan dónde, etcétera. Pero en el fondo son ideas filosóficas que cualquier filósofo puede reconocer. Y por lo tanto, si el científico se preocupa de pulir esas ideas filosóficas que necesariamente tiene, pues va a mejorar la propia visión que tenga de su trabajo y de lo que la ciencia ha significado en la sociedad, ¿no? Estupendo. Paso, nos quedarían dos preguntas. No sé si nos van a dar tiempo las dos.
No obstante, formulo la primera, que es de Daniel Ramírez, que pregunta, ¿cree que el final del avance científico vendría dado con el fin del tecnológico? ¿Cómo afectaría eso a la filosofía? Bueno, evidentemente el agotamiento del conocimiento científico llevaría necesariamente a un agotamiento del desarrollo tecnológico, porque el desarrollo tecnológico es desde mediados del 19 absolutamente dependiente del conocimiento científico. La tecnología actual sería sencillamente imposible sin el conocimiento científico de base. De manera que sí, un agotamiento de la ciencia llevaría a un agotamiento de la tecnología. ¿Cómo encajaría eso con la filosofía? Pues no sé, supongo que le daría pie a muchos filósofos a pensar que la ciencia y la tecnología eran mucho más limitadas de lo que nos decían en el pasado y que entonces la filosofía podría ocupar un papel más destacado, supongo. Y habría otros que pensarían lo contrario, que pensarían que el fin de la ciencia y la tecnología significa ya también el agotamiento de la propia filosofía. No sé, sería cuestión de pensarlo, ¿no? Vuelvo a remitir al capítulo final del libro de mi colega y amigo Jesús Zamora Bonilla, Contra Apocalípticos, ¿no? La imagen que dibuja de ese futuro no es nada halagüeña, no es nada halagüeña. No porque haya una catástrofe al final, todo lo contrario, él critica a los catastrofistas, sino porque dice él que dentro de millones de años probablemente lo que predominará será el aburrimiento y nos preguntaríamos si ha merecido la pena tanto esfuerzo para llegar a esta situación. Nos queda un minutito, nos queda una pregunta, la voy a formular, pero por favor, si se responde lo más breve posible y Muy bien, concisa, sí. aunque la pregunta admito que tiene bastante mejunje, porque dice lo siguiente, Fernando Bosca García pregunta, ¿cree usted que el auge de las corrientes anticientíficas está relacionado con la polarización de los discursos políticos y la obsesión de ciertos sectores sociales por criticar la versión oficial? Sí, hay una cierta conexión entre el auge de las actitudes anticientíficas y el discurso en favor de la posverdad, por ejemplo, ¿eh? Y también cierto discurso político que pretende, pues, no sé, pues, exacerbar los contrastes, ¿no? Y no tratar los problemas de forma racional, sino emocional. Yo creo que se pueden conectar. Sería complejo hacerlo, pero sí que puede haber una conexión, sí. Estupendo, pues con esto queda terminada la ronda de preguntas. Por el chat de YouTube me dicen que le transmita, varias de las personas que nos han escuchado, que han disfrutado muchísimo de la charla, que muchísimas gracias al profesor Antonio Diegues y de nuestra parte de JFM y también supongo que por parte de FICUM, también le queremos transmitir la enhorabuena, muchísimas gracias, lo hemos pasado, Muchísimas gracias a un vosotros. placer colaborar con usted. Muchísimas gracias. Gracias, Andrés. Gracias, Alejandro.